얼마 진짜로인가요?
Francisco, nuestro obispo Gilberto, ayúdalos con el poder de tu brazo. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. También encomendamos la salud espiritual y corporal de todos los cargontes, especialmente de Anastación Jejaña Torres, Gregoria Gómez Aequipa, y también para los que van a recibir para el próximo año, nuestro hermano Edmundo, que están también ahí luchando, para que Dios les siga dando fuerza, valentía para seguir luchando y alcanzar la gracia de Dios. Y también por nuestro hermano Richard, por su generosidad, por toda su familia. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María, siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio del plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Bueno.
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedir en este día la bendición de nuestro Padre Celestial. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Los ángeles te cantan y te bendicen entre todas las mujeres. Pedimos también por los cargontes del presente año que están llevando adelante esta actividad religiosa, para que nuestra Madre bendiga a sus familias, los proteja, los acompañe en su vida diaria. Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. A todos, ¿ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a las familias, las personas que han hecho los arreglos. Está muy bonita el arreglo. Nuestra Madre, siempre bella. La sagrada imagen de nuestra Madre Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre Misericordia. Ya tú has venido ya grandecito y... Sí, tu abuela te está por ahí todavía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, en este misterio, en esta estación, queremos poner en tus manos a todas las personas que están enfermos, especialmente en nuestro pueblo de Humamarca, por la unidad de nuestras familias, por la paz en nuestros corazones, por la paz en nuestro Perú, especialmente en nuestro pueblo de Humamarca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta parte final de nuestra procesión vamos a pedir por el aumento de vocaciones sacerdotales. Virgen Santísima, confiamos en ti porque eres nuestra Madre y te pedimos especialmente por el aumento de más vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneros para todo el mundo, para que siga llegando la buena noticia del reino de Dios a todas partes del mundo, a nuestras familias. Dios. Vaya, yo no tuve ninguna. Ya, muy bien. Vamos. Thank you.
Ay,
La corrida de toros se lleva el 7 de agosto, falta un día. Así que los bueyes quedan realizados. Y esto dice... A la salida de Sevilla.
¡Arriba los vecinos! ¡Hola! ¡Mira, va!